Esta noche en Diálogo nos acompaña el dirigente obrero y también abogado José Luis Baquedano para ahondar más en el tema de la aprobación de esta ley. Buenas noches, abogado. Muy buenas noches, un saludo ahí en estudio a Carlos Ramos, un gusto saludarle desde acá. Nos parece importante esta ley que se aprobó el día de ayer en el Congreso. Que dicho sea de paso, esta ley la empezamos a trabajar el año pasado, ya hace un año, cuando estábamos con el tema del salario mínimo. Esta ley tiene tres premisas importantes: es tiempo, cuota e interés. El trabajador puede tener 5 o 6 deudas, las va a consolidar en una sola institución bancaria. Aquí lo que se pide es que se le dé más largo el tiempo para pagar una sola cuota, que sea una cuota baja, un interés preferencial. Entonces hablamos de interés preferencial, cuota baja y que se expanda el tiempo para que el trabajador pueda tener espacio para tener ya más o menos un 40 o un 50% de su salario libre, porque en este momento el 95% de los trabajadores estamos endeudados, llámese cooperativas, bancos, institutos de previsión o casas comerciales. Estamos con deudas en estas instituciones, entonces lo que se quiere es que el trabajador tenga una sola deuda en una sola institución y así tener una sola cuota y un solo interés con mayor tiempo. Aquí la idea es que los banqueros no vayan a quererse aprovechar de la necesidad de los trabajadores, que sean conscientes y sean solidarios. Por eso hablamos de un interés preferencial, que las tasas sean bajas, que no vaya a pasar como con las tarjetas de crédito, que los intereses eran arriba del 70-90%. El 95% de los trabajadores estamos endeudados. La mayor parte de los trabajadores no sacamos absolutamente nada en nuestro salario porque todo va a la banca privada o a las casas comerciales. Eso implica que tampoco hay circulante en el país, entonces tenemos una economía deprimida. Si el trabajador tiene más dinero, puede comprar más bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, tanto personales como familiares, y que no vuelva nuevamente a endeudarse, porque la idea no es que salga de las brasas, de las llamas y vaya a caer al brasero, y que continúe con ese tipo de vicios de seguir endeudándose permanentemente y que no pueda tener un respiro económico. Esa es la idea. Esperamos que esta ley tenga pues el alcance que se espera y que sea positiva para los trabajadores. Recalco, más o menos un promedio de 1 millón de trabajadores se pueden beneficiar con esta propuesta de ley si los banqueros también asumen esa responsabilidad y no quieren aprovecharse de los trabajadores. Vamos a dar el beneficio de la duda de que esta ley pues va a ser positiva para los trabajadores. Abogado, justamente esta ley que está aprobada es así como la esperábamos los trabajadores. Bueno, no he visto en esencia la propuesta ya, la que sale fresquita del Congreso. Hicimos muchas aportaciones en ese sentido. El problema es que en el Congreso a veces las cosas se politizan, se trastocan los proyectos de ley que se presentan ahí, independientemente que se hayan hecho algunas propuestas. Esperamos que la ley ya pase lo más pronto posible a ser publicada en la Gaceta para conocer la profundidad, si realmente llena las expectativas, si fue aprobada como exigíamos y pedíamos los sectores laborales. Abogado, algunos diputados se abstuvieron de votar anoche. ¿Qué cree usted que los hizo dudar? Bueno, hay algunos diputados que les falta más responsabilidad, más conciencia, o no leyeron a profundidad el alcance y la connotación que pueda tener esta ley, o de repente muchos quieren hacer política con este tipo de leyes. Nos parece que no hay que dar un poco, como decimos, el beneficio de la duda. Esperamos que esta ley pues tenga la connotación y los alcances positivos en beneficio de los trabajadores, haciendo énfasis en que los empresarios banqueros no vayan a abusar de los trabajadores, no vayan a abusar de la necesidad de los trabajadores y puedan aprovecharse en sentido, imponiendo esos intereses leoninos como lo hicieron con las tarjetas de crédito. Se agregó un artículo en el que se habla de que los trabajadores que están en la central de riesgo salgan de esta situación. ¿Qué podemos entender por esto? Eso es importante porque en este momento un trabajador que está en la central de riesgo va a pedir un préstamo a una financiera, a un banco, a una cooperativa o a un instituto de previsión, no le dan un préstamo porque está en la central de riesgo y eso se vuelve un boomerang negativo para los prestamistas. Entonces en este caso no va a tener esa connotación de que los bancos o las cooperativas o los institutos de previsión vayan a recurrir a revisar
la central de riesgo para no darle un préstamo al trabajador. Eso no va a ser un inconveniente para que el trabajador pueda consolidar esa deuda, así tener más o menos libre entre un 40 a un 60% de su salario, tener una sola cuota, un interés preferencial y que se amplíe el tiempo en el cual vaya a pagar ese préstamo que vaya a adquirir con alguna banca privada o con alguna cooperativa. Aquí el trabajador tiene que ir a hacer las investigaciones, hacer las consultas pertinentes en las diferentes instituciones bancarias, a ver cuál le da mejores prebendas, cuál le da mejores beneficios, y así pues él puede optar en qué institución, llámese cooperativa o banco, instituto de previsión, él puede consolidar su deuda. Abogado, también me imagino que como centrales obreras estarán vigilantes para que esto se cumpla realmente. Bueno, esa es una responsabilidad nuestra. Yo recalco, este tema se empezó a tocar hace un año después se vino a aprobar las leyes. Empezamos a tocar este tema el año pasado cuando estábamos negociando el tema del salario mínimo. Así es que vamos a estar vigilantes y garantes de que esta ley no vaya a ser utilizada por los banqueros y los mercaderes de la muerte para aprovecharse de la necesidad de los trabajadores. Es una responsabilidad nuestra garantizar de que esta ley tenga los efectos positivos y que los banqueros no vayan a aprovecharse de eso. Muchas gracias, abogado, por habernos atendido. Muy buenas noches, estamos a la orden. Agradecemos al abogado y también dirigente obrero José Luis Baquedano, en donde nos ha hecho un análisis en torno a las posibilidades que hay para mejorar la economía de los trabajadores en torno a esta ley de alivio a la deuda, pero también ha sido muy enfático. Él fue muy enfático al decir pues que no haya usura en todo esto, porque en río revuelto ganancia de pescadores.